somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Esta es la parte número 7 de este tema, ¿por qué soy salvo? Y hay algo muy importante que la Escritura dice en relación a aquellos que realmente están en el plano de la salvación. La salvación no es una creencia, la salvación no es una idea, tampoco es una religión, tampoco es una denominación, tampoco porque se llame cristiano, no porque se llame mesiánico, ni que se llame católico, evangélico, protestante o que pertenezca al judaísmo. Nada de eso le garantiza a usted que usted es salvo. Lo que garantiza es que Yahweh le reconozca a usted como un hijo. Digo esto porque hay quienes se pelean mucho entre los que conocen la fe hebrea y hablan acerca de que un verdadero Bené Israel hace esto, un verdadero Bené Israel hace aquello, un verdadero Bené Israel hace lo otro. La palabra Bené quiere decir hijo, pero lo importante es que aunque nuestras raíces son israelitas, lo importante para el Todopoderoso no es que seamos hijos de Israel, sino que realmente seamos sus hijos. Y puesto que somos sus hijos, de este grupo, de los hijos, hay 3 grupos, mis hermanos. El grupo que, aunque siendo hijos de Yahweh, del Todopoderoso, viven ajenos a la identidad de hijo y no tienen ninguna relación íntima con el Padre, porque muchas veces la gracia les hace llamar hijos. Cuando vemos a Israel, el Israel perdido por sus pecados, el Eterno se expresa de ellos como mis hijos anduvieron errante por los montes. La gracia los hace llamar hijos, pero realmente no se están comportando como hijos. Esos son aquellos que son descuidados en sus vidas espirituales. Aquellos que hacen las cosas, pues, porque hay que hacerlas. Usted sabe que tiene que orar y lo hace, ora, pero lo hace todo en forma de religión. Todo es como si estuviera viviendo en una religión. Sabe que tiene que congregarse y se congrega, pero lo hace a forma religiosa. Sabe que tiene que estudiar la palabra y lo hace, pero no entiende lo que la Escritura dice. Ese es un grupo. Está el otro grupo, los que dicen ser hijos del Todopoderoso y de alguna u otra forma quieren hacer lo que Él dice, pero pueden más sus caminos, pueden más la forma de vida como ellos desean llevarla. Y son más carnales, son ellos, son sus gustos, son sus caminos, son las cosas que le agradan. Y tiempo sí tienen, pero es menos que o aquellos que pertenecen al primer grupo. Creen que orando 15 minutos ya cumplieron todo con su meta diaria de oración. Leyendo 2 capítulos diarios, creen que están alcanzando niveles extraordinarios en el espíritu. Estando en una congregación y no aprender nada, piensan que con solo la asistencia ya es mucho para ellos, pero la palabra no entra ni en sus corazones ni en la mente. Salen de ahí y se olvidaron de la palabra, se olvidaron de lo que escucharon, se olvidaron de aquello de lo que les hizo decir amén, y toda la semana olvidaron por completo el mensaje que escucharon en la congregación. Pueden más sus afanes, pueden más su trabajo, puede más su cansancio que la vida espiritual. No tienen tiempo para la vida espiritual, pero ellos dicen que son hijos. Y aunque la gracia nos hace llamar hijos, aún hay hijos que son rebeldes, aún hay hijos que viven bajo sus propios criterios y no se esfuerzan mucho. Y está el tercer grupo, los que tratamos de buscar la voluntad, los que aunque nos cuesta en determinadas áreas, nos esforzamos, aunque nos cuesta, y nos esforzamos por agradar al Rey, nos esforzamos por conocer su voluntad, permanecer en esa voluntad, madurar en esa voluntad y dar frutos en esa voluntad. Ciertamente, de estos 3 grupos, los que serán más bendecidos y protegidos por Yahweh son aquellos que están más cerca de Él. Cuando vemos a nuestro Rey, el Mesías, había elegido 12 Shaliachim, 12 apóstoles, que en aquel tiempo, el primer año, solo eran discípulos.
Después fueron llamados apóstoles, Shaliahim. Resulta que eran 12, y de esos 12 solamente 3 eran los que querían estar más cerca de Yahshua: Pedro, Kefa, Jacobo y Juan, Johanán, que también es el que escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Estos 3 eran los que querían estar más cerca de Yahshua, pero todos los demás tenían la misma accesibilidad, mas no el mismo interés. Es a estos 3 a los que Yahshua consideró, y no es que haya tenido excepción de personas, pero él muestra el interés de cada uno. Él ve el interés, y según sea el interés que mostremos por él, también él así se interesará por nosotros. Fue a estos los que les enseñó cosas que a los demás no les enseñó. Fueron estos 3 los que estaban allá en el monte de la transfiguración, que se cree que es el monte Tabor, y donde fueron introducidos los 3 a la misma gloria, a la Shekinah, a la presencia del Padre, que aquella nube los envolvió. Fueron ellos los que vieron a Yahshua ser transfigurado allí mismo en la forma del Elohim viviente. Fueron estos 3 los que vieron a Moshe y a Eliyahu, Moisés y Elías, que hablaban con Yahshua Mashiach. Y Yahshua les dijo que no se lo contaran a nadie más. Fue un regalo solamente para estos 3, porque estos 3 eran los que querían estar más cerca de él, aunque tenían muchos errores. Y es así ahora, que aquellos que están más cerca, a eso le mostrará cosas que a otros no. Cualquiera diría, bueno, así como le muestra unas cosas a unos, ¿por qué no me las muestra a mí? ¿Por qué no me las enseña a mí? Si les está enseñando cosas a unas personas, ¿por qué conmigo no? Porque hay personas que están más cerca, ocupados de la vida de santidad y piedad, de la vida de obediencia, más cerca del deseo de su corazón que lo que muchos de nosotros estamos, porque a muchos de nosotros el afán de la vida nos roba tiempo, la empresa, el trabajo, el negocio, los hijos, que las cosas de la casa, que la esposa, que el esposo. Aún así hay personas que tienen todo esto y buscan el tiempo para estar más cerca de él, conocer su voluntad, intimar con él, tratar de vivir lo más acercadamente que se pueda hacia el centro de su voluntad. Y obviamente no tratará de la misma manera con uno que con otro. No va a tratar de la misma manera con un espiritual que con un carnal. No va a tratar de la misma manera con un diligente que con un negligente, con un prudente y con un insensato. Pero ¿en cuál de estos grupos podríamos estar nosotros? ¿Cuál de estos grupos puede estar usted? ¿Puede estar yo? Ciertamente las cosas en este mundo, mis hermanos, se van a poner cada vez más difíciles, más duras, más tristes para aquellos que están lejos o a mediana distancia del Cordero. Solo estar bajo su gloria, bajo su gracia, bajo su cobertura es seguro. Fuera de él no existe otro refugio, fuera de él no existe otra luz, fuera de él no existe otro amparo, no hay otra roca, no hay otra fortaleza. Fuera de él todo es vano, fuera de él todo es hueco, fuera de él todo es vacío, fuera de él nada funciona. Lo más seguro es estar pegado a él y guardados bajo su presencia. Es lo mejor. Y ese refugio está disponible para todos. Hoy, lastimosamente, no todos hoy entrarán a ese refugio. No todos a nivel mundial hoy entrarán en esa protección. No todos hoy los guardará su presencia. Porque muchos no le están siguiendo como él desearía. Muchos saben cuál es su voluntad y aún así se atreven a vivir en sus propios caminos. Tengo que decir esto. Muchos saben que pertenecen a una iglesia, a una congregación. Y hay muchas personas que están acá en este grupo. Pero mire quiénes son los que muestran interés y quiénes solamente pues nada más van de paso, solamente están, pero nada de espiritualidad. Vea cuántas veces nosotros todavía la maldad, el pecado, aún nos hace cosquillas y nos atrevemos a sonreír todavía al pecado. Vea cuántas veces la maldad todavía nos quiere seducir y coquetea con nosotros y nosotros todavía cedemos un espacio. Vea cuánto el enemigo ha querido destruirnos y va a utilizar una y otra forma para lograrlo, si usted se lo permite. Muchos, conociendo la voluntad del Todopoderoso, no están viviendo bajo su voluntad, o no estamos viviendo bajo su voluntad, y no estamos haciendo lo que Él pide y dice de nosotros. Este tema trata acerca de ¿por qué soy salvo? Y el salvo dijimos que hace tratos justos. El salvo hace tratos justos, y la vez anterior hablábamos de cuántas veces usted y yo hemos tratado con el Todopoderoso cuando estamos en dificultades, y hemos tratado con Él y nos hemos comprometido diciéndole: si me sacas de esto, yo haré esto, yo haré aquello, yo haré lo otro, yo haré aquí y yo haré allá. Me esforzaré, estaré más en tu casa,
voy a leer más tu palabra, voy a dedicar más tiempo a la oración. Si me libras de esta, yo haré aquello y lo otro. Y el Eterno lo hace, nos libra. Y pasa el tiempo, tenemos al Eterno todavía esperando. Y con sus ojos puestos en nosotros, fijos, y su corazón ansioso de que cumplamos lo que nuestra boca dijo. Y pasan los días y pasa el tiempo, y aún así seguimos haciendo esperar al Rey de Gloria. Y el trato que teníamos con Él, faltamos nosotros a nuestra palabra. Violamos nuestra propia decisión, quebrantamos las promesas que salieron de nuestra boca. Aunque usted se olvide o pretenda olvidarse, eso está pendiente todavía a nombre suyo, hermano, hermana. El Eterno bendice a una persona que es justa, y la persona que es justa no es porque lo sea por su propia naturaleza, sino que es justa porque ha sido justificado de pecado, es decir, no se le inculpa pecado. Pero también una persona justa es aquella que vive en la justicia de la palabra, y me refiero a poner en práctica los mandamientos. Para Yahweh, esa es una persona justa, una persona que vive en obediencia a los mandamientos. Entonces, detengámonos un momento. Una persona justa, ¿será que es capaz de romper una promesa? Sobre todo cuando la promesa se la ha hecho a Yahweh. No, una persona justa va a hacer lo que prometió, lo que dijo, ya sea que lo haya prometido a una persona o que se lo prometió al Todopoderoso. La persona que lo hizo deberá cumplir con lo que dijo. Eso es justicia. Y el salvo siempre hace tratos justos. Lo que él dice, lo hace. No falla a su palabra, no falta y no engaña a los demás diciendo una cosa, prometiendo una cosa y al final no hace lo que dijo. Una persona así no será bendecida y será tenida de menos por el Todopoderoso. Vamos a Isaías 33, 14, 16. ¿Por qué soy salvo? El salvo hace tratos justos. Y esto hablábamos incluso que cuando tenemos negocio tenemos que cobrar lo que es justo. O cuando alguien se encuentra en la cartera de una persona y ve que se le cayó esa cartera o el dinero, lo correcto es regresárselo, devolvérselo. Tanto pecado para Yahweh es aquel que se roba un centavo como el que se lleva 40 millones. Pecado es pecado. Y las manos nuestras, que nuestras manos representan obrar, todo lo que hagamos con nuestras manos debe de ser justo, obrando en obediencia a los mandamientos. Isaías 33, 14 al 16 dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará en el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? No está hablando del infierno, no. ¿Por qué no está hablando del infierno? Por el verso siguiente, el 15 dice: el que camina en justicia. Ay, aquí está la frase, entonces, caminar en justicia, hacer tratos justos. ¿Cuál es el camino que llevan tus tratos, hermano? Con las personas, con el prójimo, en tu casa, con el Todopoderoso. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le darán su pan y sus aguas serán seguras. Verso 17 es clave. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está de lejos. Ahora, el Eterno, a través de su Espíritu, hizo que Isaías escribiera que los pecadores se asombraron en Sión, pero es un asombro de temor, es un asombro de miedo. Espanto sobrecogió a los hipócritas. La palabra hipócrita, de la palabra griega actor, fingir. Un actor finge, no es en realidad él el que se está mostrando tal cual. Cuando vemos en el tiempo antiguo en Grecia, actores eran aquellos que utilizaban una máscara en las obras, en los teatros griegos. A ellos se les llamó entonces actores hipócritas. Para poder simular o representar tristeza, utilizaban una máscara que denotara tristeza. Si era alegría, utilizaban una máscara que denotara ese sentimiento. Entonces, pero detrás de esa máscara hay una cara real de la persona. Y esto sucede mucho en nuestros medios. Hay gente que delante de uno utilizan solamente una máscara para mostrarse como ellos no son, pero dentro de ellos está la persona real. Veamos eso. ¿Puede leerlo, hermana Sandra? ¿Puede leerlo? Isaías 33, 14, 17. Dice: los pecadores en Sión se asombraron, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morirá con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con llamaradas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que rehúsa la ganancia
de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, baluartes de rocas su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Amén, aleluya. Amén. El 17, hermana, ese es clave. ¿Lo puede leer? Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán una tierra distante. Amén. Esa es la tierra de la Nueva Jerusalén en los cielos. Pero notemos, veamos qué es esto. Parece que hay una lista de 7 cosas acá, en el verso número 15. Número 1, el que camina en justicia. Veamos. Camina en justicia y habla lo recto. Ahí son 2. El que aborrece las ganancias de violencia. 3. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. 4. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. 5. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Bueno, parece que son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parece que son 6 elementos los que están ahí. Bueno, ¿y qué representa el 6? Hombre, ser humano. Ay, entonces estas características las debe tener el ser humano. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito son básicamente 3 cosas. El verso 14 dice: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Se refiere a Yahweh. Yahweh es fuego consumidor. Número 1, morar junto al fuego consumidor. Número 1. Número 2, habitar con las llamas o las llamaradas eternas. Yahweh es un fuego eterno en sí mismo. ¿Por qué no está hablando del infierno? Porque de hecho, si leemos de corrido, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Viene la respuesta: el que camina en justicia. Y los 6 elementos que ya vimos. Camino de justicia. Tus caminos, hermano, todo lo que haces en la vida, esos son tus caminos. Cómo hablas, cómo miras, cómo piensas, cómo te diriges, tus intenciones, todo eso son tus caminos. Y también eso tiene que ver con tus negocios, con tus tratos con el semejante y con las promesas que has hecho a Yahweh. No seas encontrado delante de él mentiroso. Caminar en justicia. Número 1. Número 2, hablar lo recto. Hablar lo recto tiene que ver con lo siguiente: que todo lo que habla va exactamente alineado con la misma palabra. El que aborrece la ganancia de violencia. Israel tenía este problema, que se le pagaba a una persona para que asesinara a otra y lo hacía, solo por algún beneficio o algo por el estilo. Jezabel, la esposa del rey Ahab. Un hombre llamado Nabot tenía una viña junto al palacio del rey Ahab, un rey malo, perverso. Y Ahab le dice a Nabot que le vendiera esa viña, porque le gustaba mucho, era muy bonita y estaba cerca de su palacio. Y Nabot le dijo: no, Yahweh me libre, porque es la herencia de mis padres. Te daré una mejor que esta y te daré dinero. No, dijo Nabot. Se fue a su casa triste y enojado, y se le acerca su esposa y le dice: ¿qué tiene, rey? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y el rey le contó que Nabot le había negado la viña, ya sea cambiarla, intercambiarla o comprarla, e incluso las 2 cosas, darle dinero y darle una mejor. Y le dijo: pero tú eres el rey de Israel, le dijo la esposa. Y salió la esposa, escribió unas cartas, y en las cartas hablaba un falso testimonio diciendo que habían escuchado que pusieran a 2 hombres perversos del pueblo, diciendo que habían escuchado que Nabot había blasfemado en contra de Yahweh, contra del rey, que blasfemó en contra de la Torá, en contra del rey. Y así lo hicieron. Llamaron a todo el pueblo, pusieron en medio a Nabot. Esta mujer tuvo que pagarle a estos falsos testigos y empezaron a acusarlo, y todos comenzaron a apedrearlo. Primero fueron los 2 testigos falsos. Apedrearon a Nabot y todo el pueblo lo apedreó y murió Nabot. Después llega la reina y le dice a Acab: Nabot ha muerto. Ve pues y toma posesión de la viña. Eso es un ejemplo. Por eso es que está escrito esto acá, porque también eso era una costumbre allá en Israel. Pero mire lo que dice: el que sacude sus manos para no recibir cohecho, soborno, cohecho, soborno. Ahora, ni usted ni yo deberíamos dejarnos mover por ninguna cantidad de dinero para hacer algo que vaya en contra de los principios de Yahweh. Recibir cohecho, eso también era frecuente en Israel. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, esto también era muy frecuente. Y esto va con el que tiene ganancias deshonestas, ganancias de violencia, y el que recibe soborno, el que recibe cohecho. Pero dice acá que sacude sus manos para eso y tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Es decir, tenemos
tenemos un plan, queremos aniquilar, queremos matar a fulano y queremos que tú nos ayudes con eso. Pero ni siquiera eso. Dice la Escritura en este caso que tapa sus oídos para eso. Pero lo otro, miren lo otro, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Pero será capaz que cuando nosotros, el mal está enfrente de nosotros, realmente cerramos nuestros ojos o nos quedamos contemplando por un momento la maldad, el pecado, cualquier tipo de pecado. Los varones saben en qué tenemos problemas, los varones sabemos en qué tenemos problemas con nuestros ojos y también las mujeres, ustedes se conocen. ¿Será que realmente estamos cerrando nuestros ojos para no ver cosa mala? Y viene el efecto, este habitará en las alturas. Se refiere a la altura de los cielos. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Y habla que verán tus ojos al rey en su hermosura, verán la tierra que está de lejos. También se refiere a ser elevado espiritualmente. Y la fortaleza misma de los cielos hace morada con él y es un refugio. El alimento no solamente acá tiene que ver con lo físico, sino más bien con lo actual y también sus aguas que estarán seguras. Ahora, vamos a ver otra parte importante. Vamos a Ezequiel 18, 5 al 9. 18, 5 al 9 de Ezequiel. El hombre que fuere justo, recuerden, el salvo hace tratos justos y camina en justicia. Justicia, obediencia a los mandamientos. También justicia tiene que ver con integridad. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, se refiere a idolatría. En el tiempo de Israel, subir a los montes era porque se tenía un altar para dioses paganos y había cultos de orgía al aire libre. Eso sucedía. Ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Y después dice, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. ¿Por qué habla todo esto la Escritura? Porque eso sucedió en la nación de Israel. Subían a los montes, había un ídolo, dicen, ni alzare los ojos a los ídolos de la casa de Israel. Habían mujeres ahí, tanto de Israel como mujeres de otras naciones. Habían esclavas sexuales también. Se podía hombre con mujer, mujeres con hombres, con animales. Imagínense. Y dice también, ni violare a la mujer de su prójimo, porque muchas veces se llevaban a los montes a la mujer del prójimo que le agradara y allá hacían ese culto y violaban a las mujeres que no querían participar de esto. No importaba si la mujer estuviese en su periodo menstrual o no, por eso después dice, ni se llegare a la mujer menstruosa, porque la impureza del cuerpo y de la sangre de la mujer va saliendo a través de su menstruación y necesita liberar esa sangre. Y no puede estar habiendo penetración porque esa sangre necesita salir, no necesita entrar otra vez. Además que también el hombre corre riesgo de enfermarse gravemente. Pero después dice, ni oprimiere a ninguno opresor. El enemigo es el opresor. Al que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, que diere su pan al hambriento, oiga, compartir con el que necesita, y cubriere al desnudo con vestido, que no presta a interés ni toma ganancia deshonesta, usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminar, y guardare mis decretos, aquí viene la obediencia a los mandamientos, y guardare mis decretos para hacer rectamente todo lo que acabamos de ver, dice el Eterno, este es justo. Entonces vemos todos esos caminos, recuerda, el que camina en justicia, en integridad, tiene que ver con todo esto. Su forma de vida es esta. Y el Eterno dice, este es justo, vivirá, dice Yahweh, el Adón. Es sencillo entonces, tiene promesa de que vivirá, pero mire cuántas cosas hay acá. El hombre que fuere justo es el que hace según el derecho y la justicia. Ahí tenemos dos, derecho y justicia. No come sobre los montes. 3, no alza sus ojos sobre los ídolos. 4, no violare a la mujer de su prójimo. Esto también no solamente tiene que ver en lo físico. Hay quienes están violando a la mujer ajena solo con verla, e incluso a las jovencitas, no solamente con verlas inadecuadamente. A eso me refiero. Para Yahweh es que se está violando en lo espiritual con sus ojos. No tiene que llegar al hecho, solo con verla inadecuadamente y ver lo que no tiene que ver. Para Yahweh eso es abominación, es maldad, es pecado, es injusticia. Ni se llegara a mujer menstruosa, ya vimos esto. 6, ni oprimiere a ninguno. 7, al deudor devolviere su prenda. 8, que no cometiera robo. 9, que diere su pan al hambriento. 10, y cubriere al desnudo con vestido. 11, que no prestare interés. 12, ni tomare usura. 13, que de la maldad retrajere su mano. 14, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. 15, 16, en mis ordenanzas caminare. 17, y guardare mis decretos para hacer rectamente.
17 cosas para que el Eterno diga, este es justo, vivirá. ¿Y qué representa el 17? A ver, 17, 10 más 7. 10 representa los mandamientos de la Torah, Hazret Dabarim, los 10 mandamientos, las 10 palabras. Es decir, que para que un hombre sea justo delante del Eterno, es porque pone en práctica la palabra como está, no como se la imagina, como está, no según sus propios caminos, no porque dice, es que yo me imagino que aquí dice, es que yo creo que aquí dice, la Escritura no dice lo que usted dice ni lo que usted piensa, la Escritura está allí y dice lo que el Eterno dice, son las palabras del Todopoderoso, y tal cual como están, hay que obedecerlas, no hay que quitarle, no hay que añadirle. Ya tenemos 10, 7, obra perfecta, el número de la perfección, 7. Entonces, de ahí tenemos ya 17. ¿Cómo interpretamos entonces 10 y 7? La palabra puesta en práctica con obras perfectas. La palabra puesta en práctica con obras perfectas. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Aquí está escrito. Dice el Eterno, este es justo. Es justo porque vive en la palabra y en obras perfectas. Y da promesa de que vivirá. ¿Por qué? Porque sus tratos son justos. Y ya vimos que no solo tiene que ver con negocios o con la cuestión financiera, económica. No solamente es eso, sino que cómo se comporta usted con los demás, cómo se comporta la hermana con un varón, con un joven, y cómo se comporta el hermano con una jovencita o con una mujer, incluso cuando esté casada o no lo esté. ¿Cómo trata usted con él, con ella? A ver, ¿cuáles son sus palabras? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted le mira? No vaya a salir como una vez me dijeron a mí, es que me gusta cómo habla. No es eso, no es eso. Hay otra cosa ahí que está desordenada en la vida de la persona. Pero ¿cuáles son sus palabras, sus tratos, o cuando escribe los chats, o cuando le responde a algún fulano, la hermana, o el hermano a alguna fulana? ¿Cuáles son sus tratos? ¿De qué forma usted habla? ¿Cómo se expresa? A ver, ¿es realmente recto? ¿Es íntegro con lo que está haciendo? ¿Es justo eso? ¿Está aplicado bajo la norma de los mandamientos? ¿Los está poniendo en práctica allí? ¿O hay algo, hay alguna picardía que todavía puede haberse colado? ¿Están entendiendo? Amén. Bien, mire lo que dice 1 Juan 2:19. Dice así, 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros. Una versión más antigua dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste o para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, ¿qué voy con todo esto? Que la persona justa vivirá siempre en justicia, en integridad, en obediencia a todos los mandamientos, todo lo que le corresponde. Lo vive, lo hace y tiene frutos en ello. Pero las personas que dicen a veces, no, es que son muy estrictos, es que es muy exagerado el hermano, que es muy exagerado el pastor. Ya me ha tocado gente así, muy exagerado, todas las grandezas que quiere explicar y habla la escritura de una forma en que parece que está muy lejos, casi inalcanzable, lograr la obediencia que él pide o que él predica. Para empezar, la obediencia no la pido yo y tengo que predicar lo que la escritura dice, porque si lo que vemos o lo que acabamos de leer y yo solo lo acabo de explicar, cualquiera que estuviera en contra de esto tiene que decir que realmente está en contra de lo que las Sagradas Escrituras dicen, no en contra de lo que el pastor Hugo Colocho está diciendo. Si hay algo que no le gusta a usted y todo lo que he hecho es expresar lo que la Biblia dice, entonces diga que no está de acuerdo con la Biblia. No diga que está en desacuerdo conmigo, porque mi palabra no vale nada. Lo que vale es lo que el Eterno dice. No me crea a mí, crea a la palabra, y lo que está escrito ahí está pero muy claro. Y a veces lo que está realmente claro no necesita tanta explicación, mis hermanos. Pero hay un punto central. O quiere obedecer como el Eterno manda, o usted quiere seguir sus propios caminos. Hay gente que dice, no, ya no voy a esa iglesia. No, es que ya no esto, ya no aquello, ya no lo otro. No, es que ya no me gustó. Mire cuántas personas han entrado a esta congregación y se han ido. Han salido. Mire cuántas personas han entrado a la congregación y no se conectan. Y no están acá. ¿Por qué? No les interesa. A algunos. Otros porque realmente su trabajo, sus jefes les exigen que estén allí. Y también la escritura dice que hay que honrar incluso a los patrones. No dice tal cual, pero sí dice a los amos. Y hay que demostrar quién es usted por su testimonio, por su buena conducta. Entonces, mire, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No eran de nosotros, por eso salieron. Pueden haber 50 personas tal vez. Y que se vayan y que solo queden 5. Perfecto, perfecto, hermana, hermano. Mire, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido nosotros.
Sencillo. Si hemos estado orando también para que el Eterno limpie y purifique este rebaño. Y todo lo que no es de él, que se vaya, que salga. Que él limpie su rebaño. Pero las ovejas que realmente lo son, que estén acá. Y que sean cuidadas, guardadas por él y bendecidas por él. Pero todo lo que no viene de él, que se vaya. Por eso hay gente que no toma interés en conectarse. Uno les escribe, les llama, les envía una nota de voz, de audio, lo ignoran a uno, no responden bien. Así como tú te muestres con las cosas del Eterno y así como tienes el interés por él, así también él tratará contigo cuando venga la hora de la prueba. Lo tuviste en poco, ignoraste su llamado, ignoraste su voz, te dio igual vivir a tu forma, te dio igual escuchar la palabra o no. Hasta ahora son pero contaditos los hermanos. Con 3 dedos puedo decir quiénes me han pedido los audios que estamos grabando. Con 3 dedos de una mano puedo decir, y todavía me sobra, quiénes me han pedido los audios. Entonces, así como estás mostrando el interés por Yahweh, también así, Yahweh va a tratar contigo. Sencillo. Puede ser que no lo creas, eso no interesa y eso no cambia la realidad. Voy a leer algo en Oseas 6, 4, 6. Esto quiero que lo lean todos. Búscanlo por favor. Oseas 4, 6. ¿Por qué viene la destrucción? ¿Por qué viene el cautiverio? ¿Por qué vienen las calamidades? A ver, ¿por qué viene todo eso? Porque nosotros provocamos que esto venga. ¿Cómo lo provocamos? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Sencillo. ¿Lo tenemos todos? 4, 6. Oseas, Joshua. Amén. Amén. Bien. ¿Qué dice hermana Sandra, si lo tiene? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué más quiere? Muestre interés por Yahweh y por sus cosas y él se va a interesar por usted. Déjelo en última instancia y también así él tratará con usted. ¿Y por qué suceden las cosas? El pueblo le falta conocimiento. Si es que Yahweh no me dejó en esta tierra, pues simplemente porque me dejó, tenía propósito con dejarme acá. Yo estuviera con él. Ya hace más de 2 años me hubiera ido con él y yo deseaba irme, pero dijo que no, que me dejaba para sus propósitos. Y todo el conocimiento y la sabiduría que me entregó él en su palabra, realmente son muy pocos los que están comiendo y bebiendo de él. Pero como la gente, el conocimiento de las Sagradas Escrituras, es poco el interés que tienen. Es poco, casi nada. Y porque no tienen conocimiento, ¿qué sucede en este caso? El pueblo es destruido, le falta conocimiento. Y porque se olvidó usted, dice usted Israel, pero le está hablando más que todo a la tribu de Leví. Ustedes desecharon el conocimiento, entonces yo te voy a quitar también la Keuná, el servicio de Cohen, conocido acá como sacerdocio, Keuná. Desechaste el conocimiento, te voy a quitar la Keuná. Y te olvidaste de la Torah de Yahweh, tu Elohim, yo también me voy a olvidar de tus hijos. Pregunto, ¿quiere usted que Yahweh le toque a sus hijos forma de juicio? Así como usted trate con el Eterno, recuerda los tratos justos, así él tratará también con usted, porque Yahweh es justo. 2 cosas que hace la falta de conocimiento, una es destrucción y la otra es llevar a cautiverio. Ya vimos acá, el pueblo es destruido y dijo el Eterno, mi pueblo. La gracia le hace llamar mi pueblo, aunque se habían alejado de él, que entra en la categoría de aquellos creyentes que le expliqué al principio, el segundo tipo de creyentes, que sí tienen algo de relación con la palabra, con la escritura, pero a su forma, y son descuidados y son negligentes. Vamos a ver otra parte. Dice, fue destruido, pero después menciona que también el pueblo es llevado cautivo porque le falta el conocimiento. Entonces, son 2 cosas que ocasiona la falta de conocimiento. Hace que sea destruido y hace que vaya a cautiverio. Vamos a buscar Isaías. Ahorita les digo. El cautiverio y la destrucción es a causa de que al pueblo le falta ciencia de las Sagradas Escrituras. 5.13, cualquiera que lo tenga, Isaías 5.13, adelante. Amén. Entonces, ¿qué hace la falta de conocimiento? Destruye y lleva a cautividad. ¿Quiere usted destrucción? ¿Quiere ser usted presa del enemigo? ¿Quiere que él lo cautive? No tuvo conocimiento. Su gloria, el esplendor que Yahweh había hecho en el pueblo, pereció y la multitud de gente murió de sed. Su gloria pereció de hambre, pero hambre de lo espiritual, hambre de la palabra, hambre de Yahweh, hambre de su presencia, pero como le habían rechazado, el Eterno se alejó. Y quieren encontrarse con él, quieren buscarlo, pero ya no podrá ser encontrado por ellos. Tuvo tiempo el pueblo. Él les dijo, les enseñó, les advirtió, no quisieron escuchar, mandó a sus siervos, sus profetas, sus kohanim, sus sacerdotes, levantó gente y el pueblo hizo oídos sordos. Muy bien, entonces hoy tu gloria perecerá de hambre de Yahweh, de su palabra, de su poder, de su presencia, de su espíritu, de su resguardo, de su refugio, pero ya no tienen nada. Su multitud, su genio, se secó de sed espiritual. El agua de vida es Yahshua Mashiach. 2 pecados hizo Israel, dice Yahweh en Jeremías. Hicieron
hicieron para ustedes mismos cisternas rotas y me dejaron a mí fuente de agua de vida. Nos vamos a quedar hoy hasta acá. Hemos terminado con este punto. Hace tratos justos. La próxima ocasión veremos que no practica deliberadamente el pecado. Alguien que dice que es salvo no practica deliberadamente el pecado. Peca por inconsciencia, por ignorancia, pero no pone su voluntad, su libre albedrío en pecar, porque entonces ¿de qué fue salvo si sigue pecando? Nos vamos a quedar hoy hasta acá. Será hasta el sábado entonces. Shalom, Abraham, Yahweh les bendiga. Amén, amén. Somos el pueblo de Yahweh. Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre.